primer tema que era presupuesto, el segundo tema que era presupuesto de venta. Ahora vamos a ver presupuesto de ingresos y egresos. Este tipo de presupuesto lo elaboran en las instituciones privadas, en las empresas privadas, pero también lo elaboran en las instituciones públicas. En las instituciones públicas es el único presupuesto que elaboran. Solo elaboran el POA y en el POA están contemplados los ingresos y los egresos de las instituciones públicas. No elaboran otro tipo de presupuesto. Pero ahora vamos a ver este presupuesto en la parte privada, ¿no? Porque hemos dicho que ahora vamos a ver lo que es la parte privada y luego al finalizar la parte pública. Entonces ahora vamos a ver cómo funciona el presupuesto de ingresos y egresos, pero en el sector privado. ¿Qué es un presupuesto de ingresos y egresos? Entonces nosotros ya sabemos construir la definición y podríamos decir que un presupuesto de ingresos y egresos es un documento que lo elaboramos con anticipación, está expresado en valores o puede poder también en moneda de curso legal, porque el presupuesto de ingresos y egresos siempre va a estar expresado en moneda de curso legal. No puede estar expresado en cantidades, de ninguna manera. Siempre en valores, en moneda de curso legal. Ya está expresado en moneda, en bolivianos podríamos decir, porque esa es nuestra moneda de curso legal. Y se lo elabora para determinar los ingresos y los egresos que vamos a tener en un determinado periodo. Esa podría ser una definición de lo que es presupuesto de ingresos y egresos. Ya les he dicho que ustedes pueden cambiar esa definición siempre y cuando pongan los 3 elementos que yo les he mencionado, que es anticipado, que está cuantificado y que lo elaboramos para cierto periodo de tiempo. Entonces, siempre y cuando ustedes mencionen esos 3 elementos, no importa cómo me lo digan, la definición va a estar completa, ¿ya? ¿Cuál es el propósito en el sector privado de hacer un presupuesto de ingresos y egresos? Nosotros sabemos, hoy estoy con mucha tos. Nosotros sabemos que toda actividad económica que se realiza en el sector privado tiene fines de lucro, es para ganar, ¿no es cierto? En el sector privado no hay ninguna actividad que se realice por amor al trabajo, no. Todo tiene el propósito de obtener alguna utilidad. Entonces, en ese sentido, si yo hago un presupuesto de ingresos y egresos, lo que voy a pretender es que en esa estimación que yo estoy realizando, mis ingresos superen a mis egresos, ¿no es cierto? Mis ingresos sean mayores que mis egresos. Si esto no sucede en el presupuesto, con seguridad yo tendré que hacer algunos ajustes, algunas modificaciones a mi presupuesto, porque esa actividad, así como yo la había pensado, no la puedo llevar a cabo porque no me va a generar utilidad. Entonces tengo que tomar algunas decisiones, realizar algunas acciones para disminuir algunos egresos que yo haya considerado incluirlos, pero que después al analizarlo he visto que es mejor sacarlo para disminuir mis egresos o aumentar mis ingresos. Sí, con esto voy a lograr que mis ingresos sean mayores que mis egresos y voy a poder realizar esa actividad que yo estoy planificando. De otra manera, si no se logra esto, seguramente el empresario va a decir, no, voy a desestimar esa posibilidad de realizar esa actividad, de hacer esa importación, de realizar esa compra porque no me va a generar utilidad. Voy a dejar de hacer eso. Y voy a buscar otra actividad
en la que realmente yo obtenga utilidad. Entonces, esa es la finalidad del presupuesto de ingresos y egresos. Entonces, es importante que todas las empresas, y para todas las, no solo las empresas, nosotros también nos acostumbremos como personas que para realizar una actividad tenemos que antes hacer un presupuesto de ingresos y egresos para no tener sorpresas desagradables cuando ya yo estoy ejecutando la actividad y salga que mis egresos no superan a mis ingresos, ¿no? Cualquier actividad que yo emprenda particular, cualquiera, hasta la más mínima, aunque sea una venta de pacumutos, de mocochinchi, lo que sea, yo tendría que hacer un presupuesto de ingresos y egresos para estimar o para calcular con anticipación si esa actividad que yo pienso realizar me va a generar utilidad, ¿no? Entonces es importante que yo elabore un presupuesto de ingresos y egresos, porque a partir de los ingresos que yo obtenga en esa actividad, pues voy a cuantificar las ganancias que voy a obtener, lógicamente restándole a los egresos. También es importante porque me permite tomar decisiones oportunas. Todos los presupuestos me permiten tomar decisiones oportunas porque todos los presupuestos se realizan antes de realizar la actividad, ¿cierto? Pero yo les decía cuando hablábamos de presupuesto de venta, cada presupuesto en particular me permite tomar cierto tipo de decisiones. Por ejemplo, cuando estoy haciendo el presupuesto de venta, ¿qué decisión puedo tomar ya cuando analizo la competencia, cuando veo mi condición, mi situación financiera, cuando analizo todos los aspectos? Puedo tomar decisiones respecto a la naturaleza del servicio, del producto que yo vendo. Quizás el tamaño, el embalaje, la forma de distribuir. Entonces, la forma de distribuirlo, puedo tomar decisiones respecto a eso. En cambio, en este presupuesto, puedo tomar decisiones oportunas o para continuar con la actividad. Voy a continuar con la actividad lógicamente si en mi presupuesto los ingresos superan a los egresos. Voy a realizar ajustes cuando mis ingresos sean iguales que mis egresos. O voy a desestimar esa actividad que estoy pretendiendo realizar cuando mis egresos superen a mis ingresos. Entonces, esas decisiones son importantísimas y conocer esto con anticipación me va a evitar pérdidas, ¿no? Porque si yo no hiciera el presupuesto, voy a realizar la actividad, voy a incurrir en gasto y cuando acuerdo, no gané, pero ya gasté dinero. Entonces, si yo hago el presupuesto, me va a evitar todos esos inconvenientes. Además, lógicamente, me va a permitir, cuando yo estoy revisando los ingresos y los egresos, si los ingresos alcanzan para sostener los egresos, ¿no? Cuando yo estoy, por ejemplo, en esta situación de en medio, mis ingresos son iguales que mis egresos, como que están ahí, ¿no? Mis ingresos son exactamente lo mismo que mis egresos. Lo que yo lo que va a entrar es lo que va a salir como egreso. Entonces, ahí yo voy a tomar la decisión de cambiar esa actividad o tratar de disminuir los egresos, de aumentar los ingresos. ¿Qué aspectos debemos? A ver, hasta ahí preguntas primero, antes de seguir avanzando, mientras respiro un poquito. Bueno, como nadie dice nada, me imagino que todos entienden. Espero que sea así. Y esto lo vamos a ver el miércoles, ¿no? Vamos a verificar.
¿Qué es lo que yo debo tomar en cuenta cuando estoy elaborando mi presupuesto de ingresos y egresos? Primero, tengo que tomar en cuenta el presupuesto de venta que la empresa tiene elaborado. No nos olvidemos que hemos dicho que el presupuesto de venta es la base para elaborar los otros presupuestos. Entonces, si yo obtengo el presupuesto de venta, ese monto, esa cantidad del presupuesto de venta es la cantidad que yo pretendo vender de ese bien o ese servicio, ¿cierto? Entonces, esa cantidad voy a multiplicar por el precio unitario y voy a tener los ingresos estimados. Entonces, este presupuesto de venta, de ingresos, mejor dicho, y egresos, se basa principalmente en el presupuesto de venta. Además, tengo que tomar en cuenta que los periodos para ambos presupuestos, para el presupuesto de ingresos y para el presupuesto de egresos, sean exactamente los mismos. Ni un día más, ni un día menos. Exactamente el mismo periodo. Pero es que un día después tengo unos ingresos significativos y quiero incluirlos. No, no corresponde. Tiene que ser el mismo periodo. Si usted pone ingresos de un día más, está subestimando, como es sobreestimando los ingresos y nos puede originar que tomemos decisiones erradas. ¿Ya? Entonces, ni un día más ni un día menos. Del 1 de junio al 30 de diciembre voy a hacer mi presupuesto de ingresos y egresos del primer semestre de la gestión 2023. Entonces va a ser del 1 de enero al 30 de junio para mi presupuesto de ingresos y egresos y del 1 de enero al 30 de junio para mi presupuesto de egresos. Ingresos y egresos el mismo periodo. Otra cosa que debo considerar es no olvidarme de incluir en el presupuesto todas las fuentes de fondo, todos los ingresos que tenga la institución. Si aparte de los ingresos principales que tiene la institución, tiene otros ingresos periódicos conocidos, que no son recurrentes, pero son conocidos, hay la certeza de que va a ocurrir, entonces tenemos que incluirlo en nuestro presupuesto de ingresos. Al igual que en el presupuesto de egresos, tengo que contemplar absolutamente todas las actividades que voy a realizar con sus respectivos costos, con sus respectivos gastos. Si yo no incluyo una actividad o si no incluyo un gasto en alguna de las partidas, en alguno de los ítems, entonces esa actividad probablemente no la voy a poder realizar porque no he incluido en el presupuesto de egresos eso. ¿Ya? Entonces tengo que tener el cuidado de incluir en mi presupuesto de egresos absolutamente todos los egresos que corresponden al periodo con el que yo estoy trabajando. En este caso, del 1 de enero al 30 de junio, porque estoy trabajando con el primer semestre de la gestión 2023. Además, tengo que tomar en cuenta que todos los egresos, cuando yo los programo, tengan fuente de sostenibilidad, tengan fuente de financiamiento. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a imaginarnos que es una empresa que recibe, a ver, ¿qué tipo de empresa? Una empresa que vende servicios, ya vende servicios a otras empresas y estos servicios les pagan mensualmente, ¿ya? Tiene contratos con varias empresas y el total de los ingresos mensuales ascienden, qué sé yo, a 50.000 bolivianos, ¿ya? Esos son mis ingresos mensuales en la venta de servicios que yo ofrezco.
50.000 mensual y tengo contratos con todos esos mis clientes por 1 año, por 2 años. ¿Ya? Se me ocurre a mí, como estoy haciendo presupuesto de enero a junio, en febrero programar la compra de nuevos equipos que yo utilizo. Y programo un monto de 400.000, 500.000 bolivianos. En febrero yo no tengo esa cantidad en mi presupuesto, porque mi presupuesto tiene los ingresos periódicamente, mensualmente. 50.000, 50.000, 50. Seguramente al cabo de los 6 meses ya yo he juntado los 300.000. Recién ahí puedo hacer programar ese gasto de 300.000. Antes no, puedo programar gasto de 50, de 100, dependiendo la fuente de financiamiento, los ingresos que haya. Yo tuve la experiencia en una carrera que tenían ingresos por la carrera de Ciencias de la Comunicación, por ejemplo, tenía ingresos por el laboratorio fotográfico. Todo lo que entraba de fotos en la universidad era para esta carrera, la carrera de Ciencias de la Comunicación. Sus ingresos oscilaban por los 30.000 bolivianos mensuales. ¿Ya? Entonces 30.000 en enero, febrero, hasta noviembre, ¿no? Tenían los ingresos. Porque en diciembre ya hay receso en la universidad. Sucede que el director de carrera, más o menos en mayo, pide la compra de equipos para su carrera y ascendían a 300.000 bolivianos. Y él dice, hace la solicitud, lógicamente, el informe presupuestario sale negativo porque no hay esa cantidad de recursos de ingresos en el POA a esa fecha, ¿no? Y sale negativo y dice no cuenta con la cantidad de ingresos suficientes, o los egresos no tienen fuente de financiamiento. Entonces se le comunica esto a él y él dice, no, pero yo tengo 330.000 de ingresos y mis pedidos solo es 300.000. Tengo en mi POA 330.000. Está bien, es su POA, pero ese dinero no es que está pues ahí en el POA. Ese dinero va juntándose mes a mes. Entonces eso es difícil que la gente a veces lo entienda, la gente que no conoce de estos temas, pero esto funciona así. Entonces todos los gastos, todos los egresos que yo programe, tienen que tener fuente de financiamiento. No puedo programar un egreso sin tener los ingresos suficientes en mi presupuesto. ¿Ya? Hasta ahí preguntas. Yo creo que hasta ahí hay preguntas. ¿Nada? Darling, ¿está todo claro? Darling Mamani. Sí, Lice. Sí, me alegra, Darling, me alegra. Juan Daniel Montaño. ¿Entendido todo, Juan Daniel? Sí, se entiende todo. Muy bien. Bueno, con un joven y una señorita. ¿Qué le hiciste? ¿Me escucha que ya me escucha? Con esa muestra vamos a seguir avanzando. Entonces, ¿ya? Si se entiende todo, una maravilla. Voy a poner un poquito de miel a mi té caliente. ¿Qué consideramos ingresos dentro del presupuesto? A todos los montos de dinero que ingresan a una institución o a una entidad, a una organización, permiten determinar si la empresa va a poder sustentar todos los gastos, por ejemplo, ventas, alquileres, son ingresos, ¿no es cierto? Y los egresos son todas las salidas de dinero que hay en una organización.
Se considera egreso tanto a los costos como a los gastos. Sabemos nosotros que los costos representan pues una inversión porque a la larga va a generar un ingreso, ¿cierto? Por ejemplo, costo de materiales, costo de mano de obra, costo de materia prima, todo eso se va a producir el bien y a la larga vamos a vender ese bien y va a retornar ese dinero, ¿no? En cambio, los gastos son una salida de dinero no recuperable. Salió y ya no volvió a entrar, ¿no? Chao, se acabó. Por ejemplo, gastos de administración, gastos en servicios básicos, gastos en transporte. Eso se gasta, se paga y salió el dinero y no vuelve, ¿no? Las ventajas de elaborar un presupuesto de ingresos y egresos. Con lo que les he comentado, es evidente que la primer ventaja es que vamos a detectar con anticipación, con oportunidad, de manera temprana, posibles problemas que se nos puedan presentar en la realización o en la ejecución de esa actividad. Pero como es una actividad que estamos proyectando, que estamos estimando, que estamos pensando realizarla, entonces tenemos el tiempo suficiente para buscarle solución. Entonces, esta es la ventaja de elaborar un presupuesto de ingresos y egresos. Detectamos el problema, pero podemos buscarle solución oportunamente, ¿no? Es como cuando yo les decía, si nuestros ingresos son iguales que nuestros egresos, ahí hay un problema, ¿no? Hay un problema. No es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que los ingresos superen los egresos. Pero podemos buscarle solución. Podemos revisar todos los egresos y quizás hemos sobreestimado esos egresos. Hemos incluido algunas cosas innecesarias, pues las vamos a sacar, ¿no? Y además que nos permite optimizar, pues no, lo que dice abajo, nos permite optimizar, utilizar eficientemente los recursos, porque al realizar esa acción de revisar de nuevo los egresos para sacar algunos, para disminuir algunos, entonces, si podemos hacerlo, quiere decir que lo hemos programado con un monto superior y que podíamos programarlo con lo que estamos ahora revisando, ¿no? Entonces, esto de detectar oportunamente los problemas y tratar de buscarle solución nos permite utilizar eficientemente los recursos. Además, que haciendo un presupuesto de ingresos y egresos, vamos a tener las herramientas necesarias para revisar periódicamente y evaluar las actividades de modo tal que alcancemos o que nos permita alcanzar los objetivos que hemos formulado. Hemos dicho que el presupuesto es una herramienta de gestión y que cuando nosotros queremos evaluar, tenemos que comparar lo presupuestado con lo ejecutado. Y si nosotros evaluamos, monitoreamos periódicamente el presupuesto, vamos a ver, por ejemplo, si hasta febrero no ingresó lo que nosotros estimábamos que iba a ingresar. Tenemos que pensar qué es lo que ha sucedido, por qué no se está cumpliendo lo que nosotros habíamos planificado y tratar de buscarle solución porque tenemos el tiempo suficiente para hacerlo. Pero también yo les he dicho que todo en la vida pues tiene ventajas y desventajas, ¿no? No todo es color de rosa. Entonces las ventajas de los presupuestos de ingreso y egreso es que son estimaciones. Y al ser estimaciones, pues uno puede cometer errores. Podemos realizar estimaciones que puede que no sean las correctas. Por eso es que tenemos que tener en todos los presupuestos cuidado en esos aspectos que debemos considerar para elaborar el presupuesto, ¿no? Tratando de que se acerque lo más posible a la realidad. Que va a tener un margen de error, puede tener un margen de error,
pero tiene que ser mínimo, porque vamos a realizar las acciones necesarias para estimar de la mejor manera posible nuestros ingresos y nuestros egresos. Pero no deja de ser una desventaja porque son estimaciones, ¿no? Entonces, ya les dije que los únicos datos ciertos que tenemos son los datos históricos, lo único es real, porque eso sucedió y eso no va a cambiar. Después, todo lo que utilizamos en hacer los presupuestos son estimaciones, analizando la situación, los factores que hemos mencionado, vamos a hacer nuestras estimaciones. Otra desventaja es que como en el presupuesto de ingresos y egresos utilizamos algunos documentos, por ejemplo, el presupuesto de ventas que yo les dije, la excesiva confianza que yo deposite en ese documento y si ese documento está errado, tiene errores, entonces lógicamente va a afectar a mi presupuesto de ingresos y egresos. ¿Cómo yo puedo disminuir que los errores no sean tan garrafales? Si yo no sé la fuente, o sea, quién ha hecho, o si no tengo la confianza necesaria en los encargados de hacer el presupuesto de venta, pues haré una revisión por muestreo del presupuesto de venta para ver si está bien formulado. Si está bien formulado, pues lo utilizaré, ¿no? Pero si no puedo utilizar un documento que yo no elaboré o que no tengo la certeza que los que lo hayan elaborado lo hayan hecho bien, entonces no puedo utilizar ese documento a ciegas, ¿no? Tendría yo que hacer una pruebita para ver de que ese presupuesto está elaborado observando todos los factores que pueden incidir en ese presupuesto. Entonces, esa confianza, esa excesiva confianza que yo deposite en un documento, llega a ser una desventaja, porque si yo deposito mucha confianza en ese documento, voy a utilizar todos los datos de ese documento, y si tiene error, con seguridad, el error se va a multiplicar en el otro presupuesto que yo haga. Nosotros cuando veíamos uno de los requisitos para elaborar un presupuesto en el primer tema, hablábamos de establecer un área de responsabilidad y decíamos que eso ya es criterio, si va a ser una persona, si va a ser un departamento, si va a ser una unidad, ¿no? Entonces, de todas maneras, así sea una persona, un departamento o una unidad, eso implica un costo, ¿no? Porque no es una persona que vamos a utilizarla solo para que elabore el presupuesto y se acabó. Esta persona tiene que estar dedicada al presupuesto, tiene que elaborarlo, pero después tiene que monitorearlo, tiene que hacerle un seguimiento, tiene que hacerle recuerdo al ejecutivo las actividades que ha programado, realizar, sugerir algunas modificaciones al presupuesto. Entonces tiene que haber una persona responsable constantemente de esto. Entonces eso implica un costo, lógicamente, ¿no? Entonces este costo a veces las empresas consideran que es un costo excesivo y lo consideran una desventaja. Yo siempre digo que si los ejecutivos de esta empresa hicieran una relación costo-beneficio, se van a dar cuenta que los costos en los que pueden incurrir no se comparan a los beneficios que pueden obtener si hacen presupuesto. Otro aspecto, otra desventaja, es que existen situaciones que no preveemos, no previsibles, que pueden afectar tremendamente a nuestro presupuesto, y esto no hay manera de prever, porque nosotros siempre pensamos en positivo, nunca vamos a pensar en negativo, ¿no? Fíjense este tema de la pandemia. Por favor, apagado eso. Este tema de la pandemia, todas las instituciones públicas elaboraron sus hojas de ingresos y egresos, que incluyeron todos sus proyectos que pensaban hacer, pues, ¿no? Dependiendo del gobierno o el municipio que correspondía.
riego, todo lo que les compete hacer, alumbrado público, seguridad ciudadana, lo que ustedes quieran. Sin embargo, vino la pandemia, un evento no previsible. Nadie iba a pensar que llegue la pandemia. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Sacar de todas las partidas, de todas las actividades que se habían programado, y llevarlo todo a salud, ¿no? Lo tuvieron que llevar todo a salud porque necesitábamos respiradores, necesitamos medicamentos, necesitamos contratar más recursos humanos. Entonces, el POA al final quedó reducido al sector salud, no todos los recursos se volcaron. O sea, afectó tremendamente al presupuesto en las instituciones públicas. Pueden haber eventos como también no previsibles en las empresas privadas. Una explosión